cómo la increíble fe de Miriam, hermana de Moisés, reveló el plan divino de redención en Israel. En el tercer año de Joacim, en los días oscuros del reinado de Ramsés II, el pueblo hebreo clama desde la tierra de Gosén, cercado en la esclavitud. El faraón, en su tiranía implacable, ha decretado la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos, intentando desterrar cualquier esperanza del corazón de un pueblo oprimido. Éxodo 1:22. La angustia inunda las calles. Y en medio de este caos, una joven se erige con un fervoroso amor por su familia y su nación. Su nombre es Miriam, y su espíritu indómita es un rayo de luz en la penumbra. Miriam escucha el eco de la desesperanza, y en su interior siente el peso del miedo que aprieta el pecho de cada madre hebrea. Al pensar en su hermano menor, Moisés, quien aún es un bebé y cuya vida está ahora en grave peligro, imaginando la crueldad del faraón, Miriam rememora las promesas de Dios a su pueblo, esas promesas de redención que resuenan en sus venas como un canto antiguo. Con determinación y un ardiente deseo de actuar, idea un plan audaz. Tomando una canasta de juncos, la cubre con brea para que flote y, con manos temblorosas pero firmes, coloca a Moisés en ella, dejándolo entre las aguas del Nilo, con la fe de que el Dios de sus ancestros lo protegerá. Éxodo 2:3. El río, que había sido un símbolo de muerte, se transforma en un canal de vida y esperanza. Miriam, oculta entre los juncos, observa con el corazón palpitante, mientras levanta fervientes oraciones al Dios Altísimo. Pronto, la hija del faraón se acerca. Al encontrar al niño, sus ojos se iluminan por la belleza del pequeño hebreo. En un momento que cuelga entre la vida y la muerte, Miriam, con astucia y valentía, se aproxima y ofrece a la princesa una madre hebrea para amamantar al niño. Éxodo 2:7-8. Así, en un acto cuya osadía solo puede ser un reflejo de la fe divina, Miriam se vuelve no solo la salvadora de su hermano, sino una pieza clave en el grandioso laberinto del plan de Dios para la liberación de Israel. A medida que los años pasan y Moisés se convierte en el instrumento divino que Dios ha preparado, Miriam sigue apoyando a su hermano, convirtiéndose en una voz de valor y esperanza para las mujeres hebreas en medio de su travesía por el desierto. Éxodo 15:20-21. Sin embargo, el viaje está lejos de ser sencillo. Las noches están llenas de incertidumbre y los murmullos de desconfianza baten como olas en la comunidad. Miriam enfrenta el desafío de mantener viva la fe no solo en su corazón, sino en el de un pueblo que ha visto demasiada oscuridad. En el momento culminante, donde las aguas del Mar Rojo se abren, Éxodo 14:21, ella se da cuenta de que todos son testigos del poder de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Pero el camino aún no ha terminado. Con cada milagro, la fe de Miriam, fuerte como el bronce, será puesta a prueba de maneras que nunca imaginó. Los ecos de la redención apenas comienzan, y en la travesía de Miriam queda el misterio de cómo su propia relación con Dios será el sostén o la prueba de su fe en este grandioso plan divino. Las corrientes del Nilo murmuran suavemente mientras los días se convierten en años, y los ecos de la vida
en la corte del faraón, contrastan con la penumbra de la opresión hebrea. Moisés, nacido de la tribu de Levi, crece entre dos mundos, arropado en la seguridad del palacio egipcio y marcado por el peso de un destino misterioso. Su madre hebrea, Jacobet, lo ha criado con amor, transmitiéndole la historia de su pueblo, las promesas de Dios y la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, Miriam vigila a su hermano con un amor que solo una hermana conoce. Un amor lleno de fervor por el bienestar del niño y por la redención de todos los israelitas. Una noche, mientras Miriam se sienta junto al fuego, un sentimiento de inquietud la envuelve. Las estrellas brillan con intensidad sobre ella, pero su corazón siente la oscuridad de las cadenas invisibles que aprietan a su pueblo. Ella recuerda las profecías susurradas por los ancianos de Israel, que hablaban de un gran liberador. En sus entrañas, una verdad comienza a florecer. Moisés es esa esperanza prometida. Con valentía alimentada por la fe, Miriam se acerca a su hermano, que ahora ha alcanzado la juventud. La vida que te otorgan en el palacio es un don, pero tu verdadera misión aún no ha comenzado. Tienes que entender quién eres y cuál es tu propósito, le dice, mientras las palabras danzan en el aire como el aroma del incienso. Moisés mira a su hermana, los ojos llenos de confusión y dudas. ¿Cómo puedo ser un salvador? Soy uno de ellos, y sin embargo, soy parte de Egipto. Su voz, una mezcla de amor y urgencia, resuena en el silencio. Dios ha estado contigo cada día, Moisés. Debes escuchar tu corazón, o lo ignorarás cuando grite dentro de ti su llamado. Mientras Miriam expresa su corazón, una revelación divina comienza a formarse en la mente de Moisés, avivando una chispa de valentía en su ser. Al siguiente amanecer, mientras los rayos de sol acarician la tierra, Moisés se dirige hacia los campos donde su pueblo trabaja. El sudor y las lágrimas dibujan las historias de una opresión eterna. Al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, su corazón se llena de dolor y rabia. Sin pensarlo, interviene y en un arranque de furia, el egipcio cae. Sin embargo, con ello, despierta un terror nuevo dentro de él. Ha cruzado un límite irreparable. Los días pasan, y el miedo consume a Moisés, quien teme las repercusiones de su acción. Mientras huyen en la oscuridad de una noche sin luna, Miriam busca lo que le queda de conexión. La fe, tan fuerte y pura, que le recuerda el compromiso de sus antepasados. Y en medio de su mente atormentada, se busca el recurso en la voz que ha guiado su vida. El Señor ha escuchado el clamor de su pueblo. El tiempo se acerca, pero también el tiempo de la prueba, y su fe será llevada al límite. Miriam sabe que su papel en el desenlace del relato aún no ha terminado. Las Escrituras aplican su peso en ella. El mismo Dios que pronunció la creación es fiel en su promesa de rescate. Moisés, tu espíritu debe estar preparado para lo que ha de venir, le susurra mientras lo observa alejarse hacia un futuro incierto. Mientras se convierte en un nómada en la tierra de Madián, Moisés comienza a conocer la compasión y el poder del Dios de sus padres. Sin embargo, el fuego divino de su llamado aún aguarda, y aún hay secretos e intervenciones celestiales por desvelar. Y así, con la esperanza quebrantada en un pueblo que clama por libertad, Miriam también espera. En su corazón guarda el latido del futuro. Pero lo que no sabe, mientras una zarza comienza a arder dentro del desierto, es que no solo Moisés será guiado por la mano de Dios, sino que todo un pueblo será llamado a salir de la oscuridad hacia la luz. Y en el denso silencio del desierto, las palabras divinas están a punto de romper. Al pueblo de Israel se le será dada una señal, y a través de uno de los suyos se ejecutará el milagro decisivo en esta historia de salvación.
¿Cómo se entrelazará el destino de Miriam en esta obra divina que apenas comienza a revelarse? En el desierto árido de Madián, la brisa caliente acaricia el rostro de Moisés, pero su corazón está en tumulto. En la soledad del exilio, contemplando las montañas que cierran el horizonte, comienza a entrelazar su dolor y su historia con el eco de los lamentos de su pueblo. Un eco que retumba en su alma como un llamado divino imborrable. Sin embargo, su vida cambia un día inolvidable cuando, mientras pastorea las ovejas de su suegro Yetro, se acerca a una montaña de Horeb. Una maravilla intrigante lo detiene. Una zarza ardiente, iluminada con un brillo sobrenatural, envía chispas de fuego al aire, pero no se consume. Este fenómeno, singular en su naturaleza, le habla con claridad. Moisés, Moisés, suena una voz que atraviesa el silencio del desierto y penetra su ser con un poder inigualable. Es el Señor, el Dios de sus antepasados, llamándolo a su misión. ¿Quién soy yo para que me envíes?, murmura Moisés, abrumado por la magnitud de su llamado. La voz divina responde con autoridad y ternura. Yo estaré contigo, le promete, restaurando el valor que parecía extinguirse en su interior. Pero una nueva preocupación le surge. Si voy a los israelitas y les digo que tú me enviaste, me preguntarán tu nombre. ¿Qué les responderé? Yo soy el que soy, resuena, y esa frase, llena de misterio, revela la eternidad del Creador, su presencia constante y su fuego incansable en el corazón de su pueblo. Moisés se siente desgarrado entre la incredulidad y la fe, pero Dios le asegura que los líderes de Israel escucharán su voz. La redención se acerca rápidamente y el llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto está confirmado. Mientras tanto, Miriam, en su hogar junto al Nilo, siente en su espíritu un latido profundo que la inquieta. Ha pasado el tiempo de su hermano en el desierto, y aunque él se ha alejado, el amor por su pueblo la mantiene despierta cada noche. Sabe que el clamor de los hebreos en Egipto ha ascendido como humo ante Dios, y a menudo mira hacia el horizonte, como si escuchara fuerzas invisibles tejiendo el destino que su pueblo necesita. Una noche recibe una revelación, un sueño donde ve a Moisés, no como un príncipe, sino como el líder designado por Elías, el profeta, que viene a liberar a Israel. Despertando con una paz divina, decide que su oración será por el hermano que ha encontrado su fe. Clama al Señor concentrando su corazón en el propósito divino. Que el fuego que arde en el desierto también consuma el temor en el corazón de Moisés, y que su llamado sea como un torrente que no se detiene. Días más tarde, el viento que sopla en el desierto lleva consigo la noticia del regreso de Moisés. Él tiene el carácter renovado por el encuentro con su Dios y la misión en su interior. Miriam, esperando, siente una conexión sin igual, llegando a conocer que el tiempo ha llegado. La carta del destino ha sido escrita, y en los labios de Moisés se encuentra la promesa de redención. Mientras los caminos de ambos se entrelazan, algo maravilloso cobra vida. Miriam se convierte en una profetisa de la esperanza, no solo el reflejo de los deseos de su hermano, sino la voz que alienta la fe del pueblo. Mientras Moisés se prepara para enfrentar a Faraón, ella está ahí, alzando su voz para interceder, para recordar al pueblo que el Dios que separó las aguas y mojó los labios de sus ancianos, ahora mueve su mano poderosa a través de ellos. Así dice el Señor: liberaré a mi pueblo de la esclavitud, y lo haré a través de mis elegidos. Las palabras que surgirán de sus labios están llenas de fuerza y autoridad, un eco de esperanza en la tierra de cautiverio. Pero lo que ella no sabe aún, mientras el sol se oculta tras las montañas, es que un milagro final se llevará a cabo, que no solo liberará a Israel, sino que también revelará el profundo misterio de la soberanía de Dios.
La pregunta que deja a todos en suspense es esta: ¿qué milagros traerá el retorno de Moisés? ¿Y cómo se ejecutará el plan divino de liberación que reúne a todos los hijos de Israel bajo la poderosa mano de Dios? El entorno desértico estaba en calma, pero dentro de Moisés una tormenta de emociones se desató a medida que se acercaba a Egipto. La voz de Dios aún resonaba en su mente, dándole vida y fortaleza con cada paso que daba hacia su destino. Yo estaré contigo. Se sintió como si cada grano de arena del desierto le recordara a su pueblo, a su dolor, a su sufrimiento. La opresión de los israelitas no era solo una carga para ellos, sino un fardo que él debía llevar. Mientras tanto, Miriam seguía orando fervientemente en la orilla del Nilo, sintiéndose cada vez más conectada al destino de su hermano. En su corazón sabía que había un propósito más grande que el simple retorno de Moisés. Era un tiempo marcado por el cielo, un tiempo donde la historia de Israel se entrelazaba con el corazón de Dios. Esa mañana, mientras las primeras luces del alba rompían la oscuridad, el viento trajo consigo un mensaje. Un mensajero del pueblo, con ojos llenos de desesperación, se acercó a la casa de Yetro y se dirigió a Miriam. Los clamorosos gritos de nuestro pueblo se intensifican. La opresión de los egipcios se ha vuelto más pesada. Tu hermano tiene que apresurarse, declaró. Miriam sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar el eco del sufrimiento de su gente. Las promesas de Dios son ciertas. El tiempo ha llegado, murmuró, sintiendo que sus oraciones habían sido escuchadas. Así fue como Moisés decidió dirigirse a los ancianos de Israel. Con el corazón latiendo con fuerza, llegó a ellos y les habló de la misión que Dios le había encomendado. El Dios de nuestros padres se ha acordado de ustedes, dijo con firmeza, dejando que cada palabra se enraizara en sus corazones. Una poderosa conexión se formó entre Moisés y los líderes del pueblo. Ellos reconocieron el fuego en su voz, el ardor del llamado de Dios. Aquella noche se reunieron bajo la tiniebla de las estrellas para intercambiar promesas y esperanzas, cada uno llevando el peso de su historia hacia un futuro aún desconocido. Sin embargo, la sombra de Faraón se extendía sobre Egipto como un manto oscuro. La resistencia del rey era feroz y su corazón endurecido. Al recibir la noticia del regreso de Moisés, convocó a sus consejeros y les habló con desdén. ¿Quién es este Dios del que habla Moisés? No conozco a este Dios. ¿Y por qué debería escuchar sus peticiones?, preguntó, desafiando a los cielos. Pero a pesar de su arrogancia, había un poder en las palabras de Moisés que resonaba con la autoridad del mismo cielo. Mientras tanto, Miriam, sintiendo el peso de la llamada en su corazón, fue a buscar a Moisés. En el silencio de la noche, se encontraron en un lugar apartado. Ambos se miraron, los ojos llenos de comprensión, y ella le dijo: «Hermano, el clamor de nuestro pueblo ha subido hasta el cielo. Confía en la voz del Señor. Él hará maravillas en medio de nosotros». Moisés, confortado por la valentía de su hermana, se sintió renovado. Ambos sabían que el camino hacia la liberación sería difícil, pero había un propósito en su sufrimiento, un destino divino por cumplir. A medida que los días se sucedían, el drama entre Moisés y Faraón comenzaba a desarrollarse. Cada enfrentamiento se convertía en una batalla, no solo por la libertad de Israel, sino una confrontación directa contra el dominio de maldad que se había arraigado en Egipto. Dios se movía en la oscuridad, revelando un camino misterioso hacia la redención. Lo que se avecinaba era más que una liberación física. Era un acto de la soberanía divina, y en cada plaga, el plan de Dios progresaba. A medida que Moisés se preparaba para su siguiente encuentro con el faraón, la gran pregunta ocupaba las mentes de todos.
¿Cuáles serán las señales y maravillas que Dios mostrará para redimir a su pueblo? ¿Cómo revelará su poder en la tierra de opresión? El aire estaba cargado de anticipación, y todo estaba listo para que Dios manifestara su gloria a través de aquellos que, como Miriam y Moisés, respondieron a su llamado. En el corazón de Egipto, las tensiones crecían como un torrente imparable. El pueblo israelita, agobiado por la opresión, sintió que su esperanza se desvanecía. Moisés, con su discurso vibrante aún resonando entre los ancianos, sabía que el tiempo de la intervención divina se acercaba, pero también que el camino por delante estaba salpicado de obstáculos. Esa noche, Moisés se retiró a un lugar apartado, un pequeño monte donde podía clamar a Dios en la quietud del cielo estrellado. A medida que miraba hacia las vastas extensiones del campo de esclavitud, sus pensamientos estaban llenos de los susurros del Eterno. «Yo te he llamado». Sintió su voz, como un eco en la soledad del desierto, asegurándole que la batalla no sería suya, sino de Dios. Mientras tanto, Miriam no se quedó anclada al lugar. Sus pasos ardían con una urgencia inquebrantable hacia los campos donde sus hermanos lloraban en la noche. Vino a ellos no solo como una hermana, sino como una portadora de la fe y la esperanza. «Escuchen», exclamó con un corazón lleno de fuerza divina. «Su sufrimiento ha sido visto por el Altísimo. Él escuchó su clamor y un ungido se levanta entre nosotros». Aquellas palabras encendieron llamas de fe en los corazones desgastados, recordándoles que no estaban solos. El aire estaba denso de anticipación cuando, al día siguiente, en el palacio del faraón, Moisés compareció de nuevo ante el rey. La mirada del soberano se posó sobre él como un águila acechante. «¿Por qué has venido de nuevo, hebreo?», inquirió el faraón, su voz firme como el acero. «El Dios de Israel me ha enviado a decirte que dejes ir a su pueblo», respondió Moisés, su voz resonando con convicción. La risa burlona del faraón rompió el silencio, y en su arrogancia declaró: «¿Quién es este señor que yo deba obedecerle? No conozco a tal Dios». A medida que esas palabras reverberaban en la sala, Moisés sintió que el Espíritu de Dios descendía sobre él, llenándolo de una nueva unción. «Con un poderoso brazo, Dios mostrará sus maravillas entre ustedes», proclamó, con la certeza de que su Dios no se quedaría en silencio ante tal desafío. La respuesta de Faraón fue inmediata y cruel. Su desdén se transformó en mayor opresión hacia los israelitas. Cada golpe del látigo caía con más fuerza. Cada jornada de trabajo se volvía más agotadora, y la desesperación se adensaba como una sombra. Pero Miriam, al ver la aflicción de su pueblo, saboreó una revelación en el fondo de su ser. Un pueblo que clama con fe se vuelve una antorcha encendida, capaz de atraer la intervención divina. Mientras tanto, las palabras del profeta se movían como un fuego por el campamento. «Moses será nuestra salvación», murmuraban los ancianos. «El Dios de nuestros padres nos prometió libertad». Sin embargo, la noche estuvo marcada por un susurro en el aire pesado, como si los cielos aguardaran un movimiento decisivo. Así, en el corazón de la discusión que se avecinaba, Moisés y Miriam se encontraron de nuevo. Ella le tomó las manos, y con la mirada profunda de la fe, le dice: «El poder de Dios no se manifestará por su propia voluntad, sino a través de la fe de su pueblo. Confía en la promesa, hermano mío. Lo que vendrá será como nunca antes». A medida que el día se cernía sobre Egipto, una nueva realidad comenzaba a abrirse. Se sentían las vibraciones de la liberación en cada rincón del pueblo. Las palabras de Dios empezaban a cobrar vida. Y, en las cercanías, la tierra estaba preparada para el primer encuentro entre el poder del Altísimo y la obstinación del faraón. A medida que Moisés se preparaba para su próximo desafío, una pregunta se alzaba como un grito en su alma.
¿Qué señales demostrará el Señor para liberar a su pueblo? ¿Qué maravillas desatará para mostrar su gloria? Enfrentando el abismo de la resistencia, Moisés comprendió que la revelación de Dios estaba a la vuelta de la esquina. Y lo que vendría no solo marcaría la liberación de Israel, sino el inicio de una narración divina de salvación, cuyos ecos se sentirían por generaciones. El cielo ya empezaba a oscurecerse, no de nubarrones de tormenta, sino de la majestad que estaba a punto de desplegarse sobre Egipto. Era el momento. Un nuevo capítulo estaba por escribirse en la historia de la redención. Dios había preparado su respuesta, y los cielos rumiaban lo que estaba por venir. El tiempo del cumplimiento ya se había acercado. Una nueva mañana se alzaba sobre Egipto, el sol brillando como un testigo silencioso de las tribulaciones que se sucedían en su interior. En la aldea de los hebreos, una pesada atmósfera de desesperanza se cernía sobre el pueblo. Sus corazones marcan por la opresión y el sufrimiento que se habían convertido en parte de su existencia diaria. Moisés, instruido por el Eterno, se preparaba para encarar nuevamente al faraón. Pero Miriam, sintiendo la vibración del cielo, entendía que el tiempo de la fe había llegado. Ese día, mientras Moisés unía sus fuerzas con el pueblo, Miriam se dirigió a las mujeres, sus compañeras de dolor. «Escuchen», clamó con una voz que resonó en la plaza. «No os desaniméis. Por el poder del Altísimo se levantarán como águilas sobre las sombras de la opresión. El Dios de nuestros padres ha decidido salvarnos». Un murmullo de incredulidad y esperanza se esparció entre ellas, mientras los ojos de las mujeres reflejaban la luz de la esperanza, reviviendo la promesa ancestral que habían heredado. El eco de su proclamación se extendía por la tierra, y las mujeres se unieron en oración ferviente, clamor que ascendía como incienso ante la majestad. Miriam, movida por el Espíritu, sintió que cada grito de fe resguardaba el poder de Dios en su pueblo, y supo que las respuestas ya estaban por venir. Finalmente, Moisés se presentó nuevamente ante el faraón, sin temor, su corazón y mente alineados con el propósito divino. «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva», declaró con firmeza. El faraón, endurecido en su orgullo, repitió su desafío: «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca?». Las palabras del rey resonaron desafiantes, y Moisés, con determinación, respondió: «El Eterno mostrará su poder para que sepas que no hay otro Dios como Él». Así comenzó la serie de plagas que conmovieron los cimientos de Egipto. La primera plaga hizo que el agua del Nilo se convirtiera en sangre, un espectáculo que clamaba al corazón endurecido del faraón. Y cuando todos los magos de Egipto fueron incapaces de contrarrestar el juicio divino, las convicciones de cada hebreo se vieron robustecidas. Entre los murmullos de temor y tensión, Miriam recordaba las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era un momento de revelación. La fe auténtica y la adoración irían de la mano cuando la liberación se manifestara. La serie de calamidades continuó. Las ranas, los piojos, las moscas, el ganado muerto, las úlceras, el granizo y la langosta, mientras cada plaga debilitaba la resistencia del faraón. Miriam se encontraba frecuentemente entre su pueblo, motivándolos a mantener la mirada en Dios, recordándoles que su clamor era un sacrificio, que las cadenas caerían. «Dejemos que nuestra voz se eleve como el clamor de un pueblo redimido», instaba, con cada ola de angustia atravesando sus corazones. Finalmente, la última plaga fue anunciada por Moisés, presagiando la muerte de los primogénitos en Egipto, un juicio aterrador que haría temblar las puertas de los secretos de la soberanía divina. Pero el conocimiento que Miriam recibió reveló la instrucción del Eterno: «Marquen sus puertas con la sangre de un cordero, y cuando vea la sangre,
pasaré de largo. Con una fe incuestionable, ella actuó como un faro, guiando a su pueblo a obedecer las órdenes de Dios. La noche de la redención llegó, y mientras el llanto resonaba en las ciudades de Egipto ante la pérdida, el pueblo hebreo comenzó a experimentar la salvación. Miriam, al ver el cumplimiento de las promesas de Dios, se unió a sus hermanos con cánticos de alabanza y adoración. Sus palabras, cargadas de fe, resonaban como balas de luz en medio de la noche más oscura. Antes de que la primera luz del amanecer atisbase el horizonte, el faraón, quebrantado por el sufrimiento, envió a Moisés a que llevara a los israelitas y los dejara ir. Mientras los hebreos se apresuraban para salir de Egipto, Miriam avisoró, entre la mar de visiones, un plan más grande. Lo que acaba de comenzar no es solo la liberación de nuestra gente, sino el inicio de un testimonio de redención por las generaciones. Así supo en su corazón que la historia de salvación continuaría desplegándose, y que la gloria del Eterno se manifestaría no solo en su liberación, sino en el cumplimiento de su promesa a toda la humanidad. La cruzada de fe de Miriam había iluminado el sendero de la redención, pero en su espíritu un nuevo misterio palpitaba. Cómo la intervención divina se manifestaría a través de ellos en el desierto, y qué otras maravillas estaban preparadas en el futuro, en la travesía del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Mientras la luz del primer amanecer se elevaba, los hebreos ya se preparaban para su salida. El aire estaba impregnado de una mezcla de alegría y temor, la expectativa de la libertad y la sombra de lo desconocido. Moisés, junto a Aarón, dirigían al pueblo, sus corazones rebosantes de fe y admiración. El Eterno había hecho lo que había prometido, y el tiempo de la liberación había llegado. «Mira, Miriam», dijo Moisés, su voz resonante con autoridad. «Nuestra travesía comienza aquí, y no hay vuelta atrás. El camino nos llevará a lo que ha sido prometido, una tierra que emana leche y miel». Miriam miró a su hermano, sintiendo la carga de esa promesa. «Sí, Moisés, la liberación es solo el comienzo del plan divino que Dios ha trazado para nosotros», respondió, sintiendo cómo su espíritu la envolvía con cada palabra. Mientras los hebreos se encaminaban de Egipto, Miriam tomó un tamboril y comenzó a tocarlo, cada golpe marcando un nuevo ritmo en sus corazones. Las mujeres, inspiradas, la siguieron, levantando su voz en adoración. «Canten al Señor, pues ha triunfado gloriosamente. Ha arrojado al mar al caballo y al jinete». Su canto era un testimonio, un eco del poderío de Dios, resonando en las montañas y haciendo retumbar los cielos. Sin embargo, el faraón, en su furia, decidió perseguir a los hebreos. Los rumores se esparcieron rápidamente y el pueblo pudo sentir la inquietud en el aire. ¿Acaso hemos salido solo para caer en sus manos de nuevo?, lanzó una voz temerosa en la multitud. Miriam, al escuchar a su pueblo murmurar, se detuvo, levantando su mano. «Confíen en el Señor, pues la batalla no es nuestra, sino de Dios. Él ha prometido nuestra libertad y no nos abandonará». A medida que avanzaban, llegaron al Mar Rojo, donde la inmensidad de las aguas creaba una sensación de desespero. Al girarse, vieron las tropas egipcias acercándose. El miedo llenó sus corazones y algunos clamaron a Moisés: «¿No había tumba en Egipto para que nos traigas a morir aquí?». En ese momento crítico, Dios habló a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen». Con la autoridad de lo divino respaldando sus pasos, Moisés levantó su vara sobre las aguas, y entonces, lo que fue imposible se hizo posible. Las aguas comenzaron a separarse, formando muros a derecha e izquierda, revelando un camino seco. Moisés condujo al pueblo hacia la seguridad, y Miriam, siguiendo con las mujeres, tocaba el tamboril como un aviso de lo que Dios había hecho.
Cuando los israelitas llegaron a la otra orilla, una profunda sensación de asombro invadió sus corazones. Las aguas se cerraron tras ellos, tragándose a sus perseguidores. Miriam, llena de gozo, comenzó a danzar, y las mujeres la siguieron. Canten al Señor, pues ha triunfado gloriosamente. Era un canto de alabanzas, cargado de poder y testimonio, que resonaría a lo largo de la historia. En su danza, Miriam sintió el peso de un nuevo mensaje en su corazón. El Eterno había obrado maravillas, pero había algo más. Esto es solo el comienzo. ¿Cuál será el significado del desierto que atravesaremos? Antes de que lleguemos a la tierra prometida, cada paso cuenta en el plan divino de redención. No podía comprenderlo del todo, pero sabía que su pueblo y ella serían testigos de transformaciones profundas en su caminar con Dios. Mientras los hebreos celebraban su victoria, un nuevo misterio surgió en el horizonte. El camino hacia la tierra de promesa estaba lleno de desafíos, de lecciones por aprender y de pruebas que fortalecerían su fe. La historia no solo se trataba de su libertad. La liberación era un aspecto de un gran relato redentor que abarcaría generaciones. ¿Qué lecciones aprenderemos cuando lleguemos a ese lugar? ¿Cómo moldeará el Señor nuestros corazones entre las arenas del desierto? Se preguntaba Miriam, presagiando el camino que aún quedaba por andar. Y así, la historia de salvación continuó, mientras el pueblo marchaba hacia un destino desconocido. Un destino que aún aguardaba ser revelado en el plan soberano de Dios. A medida que avanzaban por el desierto, la euforia de su reciente liberación comenzó a desvanecerse. El panorama árido se extendía ante ellos como una promesa distante. Las mujeres, una vez llenas de alabanzas, empezaron a sentir el peso de las dunas de arena bajo sus pies, mientras el sol abrasador atormentaba sus cuerpos sedientos. Miriam, llevando consigo el tamboril que había sido símbolo de su alegría, ahora lo sostenía con una mano temblorosa, el eco de su canción comenzando a desvanecerse en el silencio opresivo del desierto. ¿Dónde está el agua?, se oyó preguntando a lo lejos, y la inquietud comenzó a irradiar entre los hebreos. Los murmullos crecieron como un oleaje. El temor de la escasez se apoderaba de los corazones. No hemos caminado más que unos días y ya deseamos volver a Egipto, gritó una de las mujeres, la desesperación palpable en su voz. El corazón de Miriam se achicó ante la angustia de su pueblo. Confíen en el Señor, repitió, pero esta vez su voz careció del fervor que la había caracterizado en la gloria del mar. Moisés, con su mirada fija en el horizonte, clamó a Dios, buscando dirección en medio de la inquietud poblacional. Y Dios, que no se muda, respondió a su siervo: «Ve al pueblo y diles que se reúnan. Yo manifestaré mi gloria entre ellos», le dijo. Al instante, la voz de Dios llenó de autoridad el aire caliente. «Yo les daré agua de la roca, que su incredulidad no les nuble la visión de mis maravillas». Moisés, asombrado por la respuesta divina, reunió al pueblo. «Escuchen, oh Israel, en este desierto el Señor les proveerá. Él es su sustento, y aunque no vean agua, creerán en su salvación». La vacilación en sus corazones comenzaba a disiparse cuando, con una orden divina, Moisés golpeó la roca con su vara. Las aguas brotaron, claras como un manantial, y el pueblo se precipitó hacia ellas, inundando sus cuerpos cansados. Miriam, contemplando la escena, sintió que el Espíritu de Dios la llenaba nuevamente. Y mientras los hebreos bebían, un canto de adoración surgió espontáneamente de sus labios. «El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación». El eco de su alabanza resonó, llevando el mensaje del poder redentor de Dios a través del vasto desierto. Sin embargo, como las nubes que presagian tormenta, surgieron desafíos aún mayores. Al caer la noche, el hambre comenzó a apoderarse del pueblo.
¿Acaso hemos salido de Egipto solo para morir aquí de hambre? Bramaban ahora en desesperación. Moisés, sintiendo que el peso del desierto se hacía insostenible, volvió a clamar a Dios en busca de socorro. Noche y día yo cuidaré de ustedes, prometió el Señor en respuesta. Les enviaré maná del cielo, y en la mañana verán la gloria del Eterno. Con un ejército de ángeles, Dios hizo llover el maná sobre la tierra, y al despertar, el pueblo vio una sustancia que no conocían. Pequeños granos blancos como escarcha. ¿Qué es esto?, preguntaron, y Moisés respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Miriam, reconociendo la magnitud del milagro, se postró y adoró. Mira, pueblo de Dios, cada día recibiremos la provisión del cielo. Nuestro estadía en el desierto es inesperadamente hermosa, porque aquí estamos aprendiendo a depender de quien nos ha liberado. El ciclo de la duda y la fe continuó. Sin embargo, cada prueba llevaba consigo una lección divina. Cada rompimiento de pan, una parte del plan que Dios tejía en sus corazones. Mientras el día se desvanecía y la noche caía, Miriam sabía que grandes cosas estaban por suceder. Esto es solo el inicio, mi pueblo. El Señor nos está preparando para algo asombroso. Susurró en su corazón, anticipando la grandeza de aquello que vendría. En su espíritu, presenció otra revelación. La travesía por el desierto no era solo una marcha a la tierra prometida, sino el derrotero hacia una relación más profunda con el Eterno. Una preparación para ser el pueblo de Dios. Y a medida que las estrellas brillaban en el cielo del desierto, el secreto del plan soberano de Dios comenzaba a entreverse, revelando que la redención de Israel no solo implicaría la liberación de la esclavitud, sino un camino hacia el verdadero entendimiento de su carácter fiel y amoroso. ¿Qué más traerá el previstas a la tierra prometida?, se preguntó Miriam, consciente de que la historia de salvación apenas comenzaba a desenredarse. Mientras las primeras sombras de la noche se deslizaban sobre el campamento, el pueblo de Israel se agrupaba en torno a las hogueras, cada uno con sus corazones inquietos. Las estrellas, testigos silenciosos, parpadeaban en el cielo profundo, y el fuego chisporroteante parecía resonar con el eco de las luchas internas de los hebreos. La desesperación seguía en sus labios, como un manto pesado que ahogaba cualquier intento de alabanza. Miriam, con el corazón apesadumbrado por las quejas y lamentos de su gente, se levantó, y sosteniendo su tamboril de manera más firme, decidió que era el momento de hablar. «Hermanos míos», comenzó, su voz temblorosa gobernando la oscuridad, «recuerden las maravillas que el Señor ha hecho entre nosotros. Descendió sobre Egipto y liberó nuestras vidas. No debemos olvidar que Él es nuestro proveedor, nuestro guía». Sus palabras flotaron en el aire, evocando recuerdos de las plagas y de la majestuosa división del Mar Rojo. Ante su fervor, algunos comenzaron a murmurar entre sí, recordando los días en que la presencia de Dios se manifestaba en poder. Si Él fue capaz de separarnos del yugo de Egipto, también puede proveer sustento, añadió Miriam, levantando su mirada al cielo estrellado, como si esperara una respuesta. De pronto, la voz del Señor resonó nuevamente en el corazón de Moisés. «Mira al cielo y verás mi promesa». Con el ardor renovado por la revelación divina, Moisés se acercó a Miriam y al pueblo. «La mañana traerá más que solo maná», proclamó. «El Señor les dará carne para saciar su hambre. Esta noche, Él desplegará su provisión como nunca antes lo ha hecho». Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Los murmullos cesaron, y la incredulidad comenzaba a abrirse paso en sus corazones. ¿Cómo pueden ser tales cosas? Ante su asombro, nuevas quejas surgieron. ¿Cómo puede Dios proveer carne en medio del desierto? Pero Miriam, que había comenzado a creer en la impresionante promesa del Señor, se mantuvo firme.
Confíen en Él. Él nunca nos abandonará. Y así, mientras las estrellas danzaban sobre el campamento hebreo, Dios cumplió su promesa. En la oscuridad de la madrugada, la fragancia de aves de corral, traídas por un viento que solo Él podía dominar, llenó el aire. Las aves volaron en bandadas, posándose sobre el lugar donde el pueblo había acampado. Sus corazones palpitaban de asombro y temor al ver cómo la palabra de Dios se cumplía delante de sus ojos. «Es el maná y la carne, es el proveer de Dios», exclamó Miriam, mientras todo el pueblo salía de sus cabañas, llenos de asombro y alegría. La gloria del Eterno se manifestaba no solo en la provisión física, sino también en la espiritual. Con cada bocado de carne que los hebreos consumían, era como si el Señor les recordara que Él se ocupaba de sus necesidades físicas y espirituales. La mañana siguiente amaneció con un espectáculo deslumbrante. El pueblo, de corazón renovado, se unió en un clamor de adoración. «Oh, Jehová, grande eres en nuestras vidas, a ti te alabamos», proclamaron las mujeres, levantando sus voces al unísono. Miriam, con su tamboril, creó un nuevo canto. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». A medida que se desvanecían las dudas y temor, Miriam sintió que sus propias raíces se adentraban más en la tierra de la fe, conectándose no solo con las promesas cumplidas, sino con el poder del Creador que las sostenía. Sintió una oleada de paz al comprender que su papel era más que ser hermana de Moisés. Se había convertido en una portadora de la fe. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Miriam aún sentía que había más. Algo estaba en el aliento de la brisa desértica, una revelación aguardando su tiempo. «¿Qué más ha planeado el Señor para nosotros?», pensó, sintiendo que los susurros divinos se hacían más audibles y claros. El pueblo, renovado en su fe y unión, continuó viajando hacia lo desconocido, confiando en el Eterno. Miriam sabía que esta travesía no solo era físico, sino un viaje hacia el corazón mismo de Dios, donde cada desafío les prepararía y limpiaría para la tierra prometida. «Estamos destinados a algo mucho mayor», reflexionó, mirando hacia el horizonte que se extendía infinitamente. Una nueva revelación se perfilaba en la distancia. «Oh, cuán insondables son sus caminos», pensó Miriam al acostarse esa noche, consciente de que el viaje apenas comenzaba, y de que los misterios de Dios se desplegarían en su tiempo perfecto. ¿Qué otras maravillas traerá el Señor por medio de su pueblo?, se preguntó con gran expectativa, sabiendo que estaban llamados a un propósito divino más grande de lo que podrían imaginar. En el corazón del desierto, el sol comenzaba a alzarse, tiñendo el cielo de un resplandor dorado que anunciaba un nuevo día. Los israelitas, aún con el eco de las provisiones de la noche anterior en sus corazones, se preparaban para continuar su marcha. Miriam se encontraba entre ellos, los ojos chispeantes de alabanza y esperanza, llevando su tamboril como un símbolo de vida y fe en la promesa de Dios. «Moisés», dijo ella, acercándose a su hermano mientras se preparaban para el día, «siento que el Señor está a punto de hacer algo extraordinario. Su gloria está bajando sobre nosotros, y necesitamos estar atentos». Su voz, impregnada de una certeza divino, resonó en la mente de Moisés, quien también sintió que el aire vibraba con expectación. A medida que avanzaban, el paisaje se tornaba más árido. La falta de agua volvió a convertirse en una preocupación, y los murmullos comenzaron a resurgir. Algunos comenzaron a cuestionar la dirección de Dios, mientras el calor del día apretaba como un yugo sobre sus espaldas cansadas. Miriam, observando la desesperación creciente entre su pueblo, se erguía una vez más con valor. «Escuchen, hijos de Israel», proclamó, su voz firme y clara. «No olviden lo que nuestro Dios ha hecho. Nos ha proveído y liberado,
¿No es Él quien ha dividido el mar? Él será nuestra fuente en este desierto. La fe encendida en sus palabras comenzó a calar en los corazones de algunos, pero las dudas aún perturbaban a muchos. Un día, mientras el pueblo descansaba al borde de un pequeño estanque temporario, Moisés subió a la cima de un monte cercano para buscar la dirección de Dios. Mientras miraba hacia las vastas extensiones de arena, sintió un súbito temor a fallarle al pueblo que había sido llamado a guiar. Entonces oyó la voz del Eterno como un murmullo en el viento. Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Ve a ellos y diles que el camino que seguirán será un camino de pruebas, pero que no hay un momento que esté fuera de mi control. Moisés descendió, su corazón fortalecido por el mensaje divino, y compartió la respuesta de Dios con el pueblo. Sin embargo, la inquietud no cedía. Un semblante de angustia cubría a la comunidad, y sintiendo su carga, Miriam se acercó al grupo de ancianos. Debemos orar y buscar al Señor con un corazón unitario, sugirió ella. No podemos ser desalentados ahora, pues hemos sido testigos de su gloria. Y así, en el centro del campamento, se hicieron rondas de oración. Las voces elevándose al cielo, un clamor de súplica que resonaba en la vasta soledad del desierto. Un espíritu de expectativa comenzó a brotar entre el pueblo, pues las promesas de Dios eran recordadas una vez más. Mientras la noche cubría la tierra, un mensaje de revelación llegó a Miriam. En sus sueños, vio el futuro de su pueblo glorificado, una tierra donde la libertad prosperaría. Despertó, abrazando esa visión, comprendiendo que el largo camino no era solo físico, sino espiritual. El Señor nos está preparando, murmuró en su interior. Debemos ser un pueblo agradecido y obediente para recibir lo que está por venir. En los días siguientes, la comunidad continuó su travesía, enfrentando desafíos donde cada exigencia parecía desafiar su fe. Pero la promesa de maná y codornices se mantuvo fresca en sus pensamientos, y poco a poco, el espíritu de esperanza comenzó a florecer nuevamente. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, el pueblo se encontró ante una nueva dificultad. Un ataque de amalecitas que venían a aprovecharse de su debilidad. Miriam, sintiendo la tensión creciente, miró a Moisés. Este es el momento que hemos estado esperando, le dijo. Hagamos lo que el Señor nos ha indicado y no permitamos que el temor nos robe nuestra fe. Levantaré mi vara y dependiendo del Señor, venceremos a Amalec, respondió Moisés con determinación renovada. En ese instante, Miriam decidió unirse a su hermano en la batalla, no solo como su hermana, sino como una líder del pueblo. Nosotros vamos fuertes en el nombre del Señor, exclamó. Hoy conquistaremos el miedo con fe. El combate comenzó, y mientras Moisés levantaba su mano, el pueblo se vio fortalecido. Mientras la batalla se tornaba encarnizada, Miriam se desplazaba entre las mujeres, alentándolas a mantenerse firmes, a no ceder ante la desesperación. El Eterno es nuestra bandera, clamaba a cada paso. Su valor y convicción resonaban en los corazones de los suyos. Resistiendo bajo la presión del combate, Moisés sintió que su fuerza comenzaba a decaer. «Ayúdame, Aarón», gritó, y vio cómo su hermano y Hur lo sustentaban, reforzando la mano que sostenía la vara divina. Mientras el sol transitaba su camino, la victoria finalmente fue de Israel, y un grito de júbilo resonó en el campamento. Miriam, al enterarse de la victoria, exaltó al Altísimo. Así como el Señor ha peleado por nosotros, también nosotros debemos celebrar su triunfo. Las mujeres se unieron en una danza espontánea, uniendo sus voces en alabanzas, y la alegría se deslizó como un torrente en medio del pueblo. A medida que la noche se cerraba, Miriam se sintió llena de gratitud.
Aun cuando había enfrentado la adversidad y la opresión, cada desafío había traído a su gente más cerca del corazón de Dios. Por medio de cada milagro y cada victoria, comprendió que el viaje no era solo sobre su liberación, sino sobre la construcción de una comunidad unida y fiel a las promesas divinas. En medio de la celebración, un nuevo misterio se despertó en su corazón. Mientras danzaba y proclamaba la gloria de Dios, el eco de su alabanza sintió que era solo el preludio de algo aún mayor. ¿Cuál será el siguiente capítulo en el grandioso plan de redención del Eterno? Se preguntó mientras sonreía, energizada por la certeza de que Dios todavía tenía más por revelar. En su espíritu, las semillas estaban floreciendo, y sabiendo que el viaje continuaría, el futuro brillaba prometedor ante ellos. Oh Jehová, ¿qué maravillas nos depararás en el mañana? Suspiró Miriam, sintiendo su corazón encenderse con la inminente revelación de su soberanía en la historia. En el desierto, tus caminos son profundos, pero cada día nos acercamos más a tu propósito eterno.